Buenas tardes, daros las gracias por acompañarnos un jueves más en estas conversaciones a tres. Con esta cuarta cerramos este ciclo que iniciamos ya hace un mes de conversaciones con distintos especialistas, técnicos, empresarios, colaboradores. Hoy tenemos la suerte de contar con Mari Carmen López, que es miembro del equipo de voluntarias y voluntarios que nos han ayudado durante este mes a elaborar todo el material sanitario, y con Isabel Gómez, alcaldesa de Ubrique, que es una de las instituciones que ha apoyado el proyecto desde el principio. Con esto cerramos el ciclo y daremos inicio o paso a otros de formación, con otro formato diferente que ya iremos anunciando. Así que nada, sin más, preguntaros un poco, vamos a hacerlo dividido en tres bloques, de un poco pasado, presente y futuro, con lo cual preguntaros cómo habéis vivido un poco las dos esta situación desde que se declara el estado de alarma y se empieza toda esta revolución, este tsunami que nos está pasando por encima. Bueno, yo en primer lugar quisiera primero felicitar por todas las conferencias que estáis haciendo. Creo que es un momento en el que el confinamiento, dentro de nuestras posibilidades también particulares, pues nos invita a participar en los programas de la red, una misión además que se va a producir donde la gente va a conocer siquiera la opinión y la experiencia de nosotros, y es un placer estar en esta última conferencia, como decías, contigo, Javier, como gerente además del Centro Tecnológico, y con Mari Carmen, que ha estado también en el equipo junto a ti para coordinar, ¿no?, dentro de todo el proyecto voluntario, que me parece más que destacado y que creo que todavía no se reconoce la tarea que habéis tenido entre vuestras manos. Pues la verdad es que yo creo que bueno, desde el punto de vista municipal, ¿no?, cuando llegaba esta pandemia mundial, pues era una cuestión que lo primero que se transmitía era mucho miedo. Yo creo que era una sensación general de no saber exactamente de lo que se trataba y con una primera, digamos, abatida con respecto a toda la cuestión de salud. Creo que cualquier administración, cualquier gobierno, pues nos ha estado poniendo a prueba en una situación muy difícil de gestionar, porque cuando gestiona recursos sabe las limitaciones, tanto humanos como materiales, pero en la gestión del miedo, de la incertidumbre, es muy complicado si no vas teniendo también otros soportes y herramientas para poder tener ya una opinión generalizada. Entonces, recuerdo perfectamente que el domingo que tuvimos una reunión en la Ermita San Pedro del equipo de gobierno para analizar ya el decreto que se producía el sábado por la noche y con vigencia ya el día 14. Y claro, esa misma tarde me estuve hablando con representantes, con empresarios del sector, para saber también cómo iban en el lunes a abordar una cuestión que tú cerrabas una empresa un viernes y te incorporabas un lunes con un estado de alarma, ¿no? Y es cierto que yo tengo que pues explicar y contar que las sensaciones y las conversaciones que se produjeron eran personas de saber muy bien de lo que se trataba, de no arriesgar en demasía todo lo que era la salud, porque yo creo que esto vamos pasando por distintas fases y vuestro proyecto visualiza cada uno de esos momentos, y en ese era crucial el tema de la salud. Creo que el municipio y el pueblo de Ubrique no entendía en esa primera semana que siguiera la actividad de la marroquinería, que es cierto que el gobierno mantenía esa actividad como posible, pero el miedo, el saber de los familiares que se iba al puesto de trabajo sin saber todavía muy bien esas medidas y esos EPIs en que de qué se trataba y si se tenía la disponibilidad de garantizarlo, ¿no? Pero añadido sobre todo a un momento en el que faltaban sobre todo mascarillas, faltaban sobre todo guantes, medios, ¿no?, que tú sabías que eran fundamentales. Yo creo que en esos primeros días, tanto las empresas volcadas en su servicio de prevención de riesgos laborales hicieron la tarea que correspondía. Desde el ayuntamiento insistimos mucho en la tranquilidad ciudadana, en la de los trabajadores y trabajadoras. Para quien trabajara en el sector que fuera, si entendía que había una exposición con respecto a su persona, pues lo denunciara y facilita también incluso la tarea del anonimato, para que el ayuntamiento fuera el que diera la cara por estas personas. Y había un contexto de necesidad perentoria en el que afortunadamente muy pocos días después, pues este centro tecnológico y también el sector empresarial, a través de toda la maquinaria que se tiene y el saber hacer de las manos ubriqueñas,
pues abrían este proyecto que, reitero, que yo creo que todavía no se es muy consciente de la envergadura que ha tenido ni de esos momentos en los que se ha facilitado esa tarea de no poder acudir a los mercados internacionales. El ayuntamiento como uno más pues tenía que intentar hacerse con todos esos EPIs en las dificultades que supone un municipio, en este caso de 17.000 habitantes, ¿no? Y de todas formas, eso, el otro día comparábamos con un coche que va en quinta, ¿no? Y que de repente le quieren meter primera, ¿no? Quizás la gente no sabe detrás del cierre de la fábrica, toda la preparación de documentación, trámites que había que hacer con la administración para poder frenar la actividad y dejarlos en una situación, digamos, de garantía frente a la legislación para que pudieran cobrar también sus correspondientes prestaciones, ¿no? Totalmente. En esa semana, además, el Gobierno incluso también anunciaba que las medidas económicas que iban a poner para ese freno, como tú bien has dicho, porque ya no era un freno de pedal, sino un freno mano de parada total, y estaban esperando y diseñando esas medidas que hasta el martes siguiente no se conocían y donde ya el sector empresarial más identificativo, ¿no?, de nuestro municipio pues también acudía a él. Y como tú dices, yo creo que eso también hay que reconocerlo. Había una preocupación de la mayoría por la salud, pero en este caso los autónomos, las pymes, los empresarios tenían un añadido, que es que estaban viendo también lo que eran las consecuencias indirectas de lo que es cuidar primero de la salud, que no tiene más excusa ni hay que decir nada más, pero perfectamente que esto iba a suponer una resaca en la economía y especialmente la de Ubrique, que como tú dices que está en un momento fuerte. El sector de la piel estaba en un momento de reconocimiento en el que estábamos visibles en el mercado internacional, con pues en unos momentos muy nos ha costado, ¿no?, sobre todo al sector llegar a ese punto, y es verdad que es una pena en el momento en el que ha llegado, pero obviamente como no son cosas que decidimos, pues llegaron y así hemos tenido que ir adaptándonos todos y cada uno de nosotros. Vaya desde aquí también el reconocimiento a las gestorías, asesorías del pueblo, que nos consta que han trabajado a destajo, fines de semana, para poder tramitar todos los ERTEs que se han presentado en Ubrique, que han sido más de 200 y que afectaban a más de 1.400 personas, ¿no? Que eso supone pues un trabajo increíble que han hecho en un tiempo récord, además en un momento en el que salía legislación continuamente, semana tras semana, y había que cambiar esos trámites, ¿no? Y bueno, no sé si a partir de ahí, en ese momento, cuando se nota esa carencia un poco de material en un primer momento, cómo surge un poco la iniciativa y de qué forma surge ese voluntariado, ¿no? Bueno, yo realmente llego cuando ya el carro había empezado a andar. Yo vi a través de los medios de comunicación que, bueno, a través de Facebook, que MOVE se empieza a mover, que hay una serie de reuniones en las cuales se empieza, que en esas reuniones había como 20 personas, y empiezan a gestionar un proyecto, que los proyectos son proyectos hasta que no se ponen los pies en el suelo, y vi que había un anuncio en el cual pedían maquinistas. Yo no sé coser máquinas, pero digo, bueno, aunque sea para hacer paquete, para algo, puedo servir. Y entré en comunicación contigo en concreto, y me dijiste 20. Y la verdad es que cuando llegué me costó un poco entender el proyecto. Fíjate, estando dentro, por eso cuando antes decíais, es que la gente, decías tú, Isabel, la gente no sabe esto. Es que hasta a mí aquí dentro me costaba entenderlo, porque ¿qué era MOVE? ¿Qué era el ayuntamiento? Cuando me hablabais de patrono, que hacía Artilas por medio, que hacía Ibercumbre por medio. Entonces aquello fue como un poco a poco ir viendo que esto era un proyecto en el cual os habíais reunido una serie de gente que tenía algo que decir muy concreto a nivel sanitario, a nivel de, como un abogado, a nivel de leyes, personal, una serie de gente. Y como aquí lo que se hacía era articular todo lo demás. Como había una serie de empresas dispuestas, y cuando decimos empresa también hay que aclararlo, no estamos hablando de grandes empresas, sino una empresa grande que con 4, 5, 6 o 15 voluntarios ha estado trabajando para el proyecto, ¿no? Y que aquí lo que había era también un grupo de voluntarios cosiendo, ¿no? Y bueno, poco a poco duele todo lo que vas escuchando aquí, es una satisfacción hoy en día, pero los primeros días dolían porque cada vez que sonaba el teléfono tú decías que vendrá, porque es verdad que han venido gente para ofrecer y gente que quería trabajar y gente que llamaba después cuando llevábamos una semana aquí para decirle que es que no teníamos máquina, que es que aquí no había más espacio, y la gente decía, pero aquí estoy, ¿eh? Entonces
Duele después escuchar cada vez que sonaba el teléfono y era gente que estaba Claro. sufriendo porque le faltaban materiales. Pues en ese Que es lo sentido que la decía. respuesta ha sido muy positiva, es decir, ¿nos puedes decir cantidad de cuánta gente ha llamado, de cuánta gente se ha ofrecido y demás? Los primeros días fueron las 2 primeras semanas de locura, porque yo creo que llevamos aquí mes y medio ya. Bueno, yo por lo menos llevo mes y medio, robada mi jubilación, por cierto. Y los primeros días eran de locura, porque no terminabas de coger el teléfono y escuchar a una madre que te decía, es que mi hijo tiene que entrar a una guardia y no tiene material, a una chica enfermera, lo que yo no sabía que había tanto personal sanitario de Ubrique trabajando en tantos hospitales de fuera. Es verdad, Eso ¿verdad? sí que no lo sabía hasta ahora, ¿no? Y bueno, realmente podíamos decir, porque cuantitativamente es como parece que se miden las cosas cuando las ponemos en números, por desgracia, porque detrás hay mucho esfuerzo, muchos pespuntes a máquina, muchas horas, porque yo estoy, diríamos, en la puntita del iceberg, pero debajo hay casi 100 voluntarios, que yo creo que eso es una cosa que Ubrique tiene que poner en valor, que haya habido 100 personas y si hubiéramos llamado a todas 200, que hubieran estado trabajando y que han estado como mínimo, las de aquí por lo menos las 9 horas. Bueno, pues eso se ha convertido en productos acabados y repartidos, es decir, que ahí quedan todavía batas, que hay algunas mascarillas que se han guardado porque entendemos que tanto nos hablan de un segundo rebrote, que habrá que estar preparado, y se han dejado, pero vamos, que es que aunque nos pusiéramos a repartirlas no había más que por un barrio 2 de Ubrique. Entonces eso. Y después tenemos ahí como 4.000 que van a ser repartidas para niños nuevos, y que será la semana que viene y ya explicaremos cómo. Entonces, en total entregado, contando algunos datos, que también hemos tenido ahí un poquillo de fallo, nos ponemos en más de 20.000 unidades. ¿Cuáles son esas unidades? Han sido 25 calzas son los zapatos que se ponen, claro, pero eso lo piden gente muy concreta para hospitales concretos y sobre todo para COVID. Pantallas. Se han entregado 1.772 pantallas, además la mayoría de una calidad que según dicen en todos lados, las mejores, las de Ubrique. Mascarilla hemos repartido porque aquí el día que se pusieron en la calle, y esto hay que decirlo para aclarar si hay algún comentario o algún malentendido, entre las que se repartieron en MOVE, Avenida España y Ayuntamiento, fueron más de 15.000. Pero fueron muchas más porque en el último momento nosotros, con toda nuestra buena intención, pensamos que el reparto de mascarillas había que hacerlo de 10, por cierto, que Isabel no lo tenía claro y después cuando hablé la segunda vez con ella le tuve que decir, ahora te entiendo, perdóname, porque la gente se echó encima, nosotros buscamos un sitio céntrico cerca del mercado, del ambulatorio, de tiendas, para que nadie tuviera que salir de su casa por una mascarilla. Pero el primer día que fuimos a abrir ya había una cola. Entonces lo que nosotros desde aquí, desde MOVE, creímos que se podía hacer, pues tú llevabas razón, no me podía hacer. Y así en los últimos momentos del segundo día, a Javier tanto la policía vino a darle queja porque daba la vuelta a la manzana, a la cola. Y ahí lo siento, pero la ciudadanía... Había parte de la ciudadanía que se pasó porque se agolpaban y aunque se les decía que guardaran la distancia no lo hacían, total. Y salud, desde el centro de salud también dieron un toque, entonces en ese último momento hubo que darla y desde aquí hay que pedir perdón también a la gente que antes le pedíamos los datos y después no, pero es que nos estaban... Había que terminar... Quedan esas 4.000 pendientes, por lo cual nos pondríamos en más de 20.000. Los monos, que es algo muy complicado, se han entregado 153 ya, eso ha ido directamente a las ambulancias de traslados críticos, al 061, y después batas, que también tienen un distintivo, todas nuestras batas, que son los lazos de colores, pues se pueden ver. A mí me decía el de traslados críticos una de las veces que viene a recoger, que yo creo que es lo que llega, los detalles que te dicen, ¿no? Decía,
Es que salí de Jerez en una noche, tuve que hacer 10 traslados a Sevilla porque hubo un problema allí con una máquina, decía, y salía del hospital de Jerez y estaban las batas de aquí, y llegaba a Sevilla y estaban las batas de Brique. Decía, no sabéis lo contento que yo me ponía. Y, hombre, esa cosa te la dicen ahí cuando estás cansada y te subes, ¿no? Entonces esto es, si queréis después podemos decir número de empresas y todas esas cosas, pero para no hablar mucho. De todas formas, decir también a los que nos estén viendo que vamos a subir mañana o en los próximos días un vídeo, una animación, donde se van a explicar todos estos datos que está contando Mari Carmen. Y de todas formas, que en este tiempo no solo se han repartido estas mascarillas, ¿no? Sino Isabel habéis hecho también esfuerzo por otra parte, Diputación, sí, el propio Ayuntamiento, para complementar todo esto que se estaba haciendo y poder tener mucho más material, ¿no? Sí, bueno, yo tengo que reconocer también que del Ayuntamiento, el principio, y además de este proyecto, hubo varias donaciones de particulares, tanto la Fundación López Mariscal, que hay que reconocérselo, y también la Clínica Ildefonso Moreno, en el que nos aportaron un número de mascarillas que al menos los servicios esenciales por el Ayuntamiento, porque bueno, todo esto hizo también que decretáramos el cierre de la mayoría de los servicios, teletrabajo en casa, los servicios municipales, pero teníamos esos esenciales que seguían manteniéndose, especialmente con el cuidado de mayores, con las auxiliares de hogar, y claro, teníamos una tremenda preocupación, ya no solo por el servicio de ayuda a domicilio, que en el Ayuntamiento hablamos de 11 auxiliares, y que es un número nada desdeñable, pero si te vas a las 120 personas aproximadamente que suponen la dependencia, era una preocupación continua. Y gracias a esas primeras donaciones pues pudimos abarcar unos días de tranquilidad, y luego es cierto que aparte el Ayuntamiento estuvo buscando lo que eran mascarillas para nuestros servicios, y luego con el objetivo puesto en lo que estábamos comentando, ¿no? Sabéis perfectamente que cuando el Ayuntamiento se incorpora a este proyecto es para intentar de compaginar la cobertura social, es decir, que el Ayuntamiento pusiera perspectiva, porque en eso Manu fue la persona del equipo de gobierno que ha estado desde el primer minuto en este proyecto colaborando con vosotros, también por su perfil profesional y también como gobierno, porque queríamos no solo aportar lo que técnicamente hiciera un producto elaborado en Ubrique de viabilidad, sin la certificación, como tú bien sabes, pero que un producto estuviera terminado básicamente con todas las recomendaciones, y luego también con la perspectiva de cubrir los grupos más vulnerables, es decir, la guía del Estado, del Gobierno de España, y que ha estado continuamente transmitiendo, y aparte de órdenes, como tú bien decías, el trabajo de la gestoría ha supuesto un esfuerzo tremendo, es continuo. Hemos estado en un periodo y todavía se sigue estando de publicaciones de órdenes, de reales decretos, de instrucciones variables y continuamente, renovando a lo largo de horas muchas veces. Entonces había una guía y unas instrucciones desde el Gobierno de España, porque la mascarilla no era tampoco obligatoria, tenía que formar parte de la parte empresarial, lo dejamos en un lado, porque las empresas que estuvieran abiertas tenían que garantizar los EPI a sus trabajadores, como era el caso del Ayuntamiento. Y luego la cobertura, como decía, nosotros queríamos que las primeras mascarillas que estuvieran saliendo del centro tecnológico se dirigieran a la población más vulnerable de nuestra localidad. Teníamos, como tú bien sabes, Javier, también la residencia de mayores de Ubrique, que también estaba muy presente en todas las personas que estábamos viviendo, ¿no?, conjuntamente y compartiendo todas esas inquietudes, y la idea del Ayuntamiento era básicamente cubrir a la población vulnerable. Y luego ya nos vino ese aliento de la Diputación, que es verdad que hizo un reparto de mascarillas muy considerable, que fueron a Ubrique 36.000 unidades, en función de la población y de los servicios esenciales. Entonces nosotros reservamos todos los servicios, tanto de dependencia, aunque no sean directamente del Ayuntamiento, como ayuda a domicilio, la policía, también los operarios y las personas responsables del cementerio, en fin, los servicios esenciales, y poder distribuir esas mascarillas en las renovaciones del desconfinamiento, ¿no?, que se iban produciendo, porque aquí hemos pasado del confinamiento, del estado de alarma, a la desescalada, ¿no?, a ir viendo también cómo vamos abriendo un poco la gente a la calle con las normas muy estrictas, que aprovechamos para instar, ¿no?, y que la gente no se relaje, que no piense que esto es que ha cambiado la situación, el riesgo sigue estando, pero que tomando ya las medidas, somos conscientes, la información muchas veces escasa, pero en el ámbito general de la seguridad es cierto que todos conocemos básicamente las distancias, y si no se pueden, mascarillas y los guantes para tener normalmente la exposición, ¿no?, del contagio a través de tocar elementos comunes.
y entonces ha cambiado también en ese sentido y no deberíamos de relajarnos. Pero ese pedido, ¿no?, que llegó a Ubrique de parte de la Diputación nos permitió, y de nuevo, yo creo que Ubrique siempre, bueno, yo creo que soy muy orgullosa, estoy muy orgullosa de mi pueblo y siempre lo llevo por bandera como no puede ser de otra manera, pero en estos momentos cuando te das cuenta no solo de la caridad humana, que yo creo que tenemos una población en general que se vuelca, y Mari Carmen bien lo decía, que incluso había gente que para lo que necesitéis también eran continuos los mensajes de disposición, pero no podíamos concentrar tampoco más allá para convertir en un riesgo y demás. Y claro, nosotros entendíamos que con las mascarillas de Diputación podíamos hacer ese primer paso de paseo de menores y los mayores de 65 años, que ya habíamos hecho una buena también cobertura aquí con el centro tecnológico. Hicimos a través de las auxiliares de hogar lo que eran paquetes para los usuarios de dependencia de ayuda a domicilio, pero queríamos cubrir al resto de mayores de 65 años y lo hicimos a través de la colaboración de las hermandades ubriqueñas y agrupaciones parroquiales, que la verdad que hay que reconocer también el haberse volcado con todo esto. Por lo tanto, un poco el criterio, ¿no?, que pero se unificó. Que otro reparto es que estaba sumando que con las 40.000, sí, ya lo vi, más casi las 20 nuestras, más el tercer reparto en Ubrique 56.000 más el tercero, que no sé cuánto ha sido. Bueno, el tercero nosotros con la de Diputación era... No, el tercer reparto de las que compraron los partidos políticos. Bueno. ¿Cuántas han sido? Porque entonces nosotros, las de los partidos han sido 16.000 mascarillas, 16.600, era de 16.600, vamos mal contar, y luego las que hemos comentado de mayores y menores eran 6.000, mal contar también, así que son 22.000 mascarillas en esos dos repartos. Más las que hemos repartido. Imaginaros las mascarillas que han llegado a Ubrique. En cuanto a logística, Mari Carmen, por agradecer también a los servicios de Guardia Civil, Policía, que se han volcado facilitando el acceso, los desplazamientos de los voluntarios, de los voluntarios, tanto de los que venían a los distintos centros a producir, como de los distribuidores que han estado llevando material, trayendo y demás. ¿Puedes contar un poquito cómo hacía esa logística, ¿no? Unas fábricas cortaban, otras montaban. Bueno, teníamos dos fábricas en concreto, que son las que estaban cortando. Teníamos a un chico, a Campo, que estaba constantemente, era llamarlo y estaban 5 minutos, iba a recoger. Entonces esas dos fábricas, que ha sido Artilas y Ibercumbre, han estado nada más que cortando. Y después pues han estado una serie de fábricas. El Potro, es que te motivo, Carmen, las tengo aquí. Habana, sí. Habana, Virués, eso lo miro y no me cojo los dedos. Paco Medinilla, Calasade. Hay una serie de empresas que allí se llevaba el trabajo, ellos lo iban cosiendo y después pues volvían aquí y aquí también teníamos cosiendo. Y en medio de todo esto estaba la clínica de Ildefonso, porque en un principio pensamos esterilizarlo todo, pero la capacidad después, bueno, esto ha sido como todo lo que es lo del COVID, ¿no? O la COVID, como la quieran llamar, una escuela de aprendizaje. Si hoy piensas esto, mañana cambias el rumbo, que te he contado yo a ti, ¿no? Porque yo recuerdo que dijeron, hay que lavar las mascarillas con agua caliente. A los 5 días, agua caliente no, tiene que ser agua fría, y eso lo estaban diciendo científicos, pero los decían desde su ignorancia del bicho, que eso hay que tenerlo en cuenta, que aquí nadie ha jugado con nadie, sino que no se sabía, ¿no? Entonces en un principio se pensaron que todas las batas fuesen esterilizadas, pero claro, las autoclaves, porque aquí hemos aprendido hasta vocabulario nuevo, las autoclaves ya no daban capacidad. Entonces dijimos, bueno, ¿qué es lo que está más cerca de la vía de contaminación? La nariz, la boca con mascarilla. Lo demás todas las que hemos mandado van metidas en la bolsa de la forma como nos han enseñado para que sean esterilizadas cuando llegan a los hospitales. Así que en los hospitales, el que era responsable del COVID en el hospital de Jerez, que llevaba toda la sierra y toda la parte que coge el hospital de Jerez, es decir, la Campiña, una serie de sitios, a ese fue el primero. Es decir, que aquí no hemos estado jugando al tuntún, sino que se le llevó una bata. Ahí Pedro Galeana, que ha estado haciendo un poco de embajador de proyecto. Eso mismo.
Pues él lo llevó y este hombre, por lo visto, el responsable lo probó, le echó líquido, vio y dijo que chapó, ¿no? Ya que eso de los líquidos se había probado, pero no es lo mismo un médico que nosotros. Y a partir de entonces, pues es lo que han pedido. Entonces, en medio de todo esto, el paso intermedio de todo era Ildefonso. Mascarillas se recogían en tal sitio, lo de Ildefonso. Y allí ha tenido 4 personas que han estado como aquí 9 horas diarias, sin parar, ¿no? Entonces, la logística ha sido un poco eso. Todo después se recesionaba aquí y desde aquí pues se valoraban. Teníamos un criterio primero y principal, que era el que primero era Ubrique. Y ahora a partir de Ubrique se va abriendo el círculo. Entonces, nosotros hemos dado, aquí eso sí lo tengo cerca, por ejemplo, hemos estado presentes en 8 residencias de ancianos, pero la primera y principal fue la nuestra. A partir de ahí, pues hasta Estepona, a Sevilla, centros de salud, primero Ubrique, pero después hemos estado también suministrando al equipo de Sierra, tanto que lleva la parte de Olvera como del Bosque, y con esto hemos llegado, bueno, después Centro de Salud de Barbate, por lo mismo de antes, porque el criterio era también que donde te llamaba alguien, que había un enfermero, una enfermera, un médico de Ubrique y te decía que es que no tenemos. Pues quizás lo que tampoco me explico cuando se decía que llegaba tanto material a todos lados y después terminaban en móvil, eso tampoco me lo explico, pero bueno. Y bueno, deciros por ejemplo que en sanidad se han estado surtiendo 2 ambulancias, entre ellas esa del 061 que yo te estremecía la primera vez que lo escuchaba porque decía, es que cojo un enfermo y no sabemos ni si es COVID. O una enfermera que llamaba de urgencias de Jerez y decía, lloraba, contando que al día siguiente tenía que entrar, eso fue el Viernes Santo, y que no tenían protección, tenían una simple mascarilla y unos guantes. Entonces la chica decía, eso que tenía miedo, entonces el hospital de Jerez, bueno, deciros, 2 ambulancias, centro de salud hemos estado en 3, que después han sido 5 porque esto no está totalmente actualizado, en 4 clínicas, una farmacia, 7 hospitales y 2 unidades sanitarias de la Sierra. Ayuntamientos nos han pedido ayuda, siempre con el mismo criterio, primero Ubrique y que necesitamos data, ¿cuántas hay? Y recontábamos, pues hay ahora mismo 50, bueno, ¿cómo las repartimos? Porque yo creo que no hemos servido ni un pedido entero. Bueno, en la pata, en el caso del ayuntamiento, si no llegase por el centro tecnológico hubiéramos tenido un gran problema y ahí estuviste y el pedido fue completo. Es el único, los demás no. Bueno, te digo que Ayuntamiento 5, porque nos han llamado de distintos ayuntamientos, le hemos dicho si sobra, os mandamos. Y después hemos puesto una pata que es servicios sociales, al Alzheimer, a migrantes, al EPE, llamaron también desesperados porque allí decían que había de 3.000 a 5.000 personas en chabolas de plástico. Mascarillas, le mandamos casi 800. A Caritas Ubrique para atender en el economato, a 2 centros ocupacionales, nuestro y uno de Villamartín, 3 comedores sociales de fuera, 3 empresas sociales, una asociación de mujeres de Coria del Río que estaban haciendo mascarillas, pero tenían una residencia y nos pedían batas y le hemos mandado también, y a 8 residencias de ancianos. Después empresas han sido 36, pero estas empresas han sido más eléctricas que empezaban a trabajar, peluquería, panadería, no cosas grandes, panadería, cosas más simples. Cuerpos de seguridad, bomberos, centro penitenciario del puerto, que estaban atendiendo sin pantalla ni nada, ahí hemos mandado pantalla nada más. Guardia Civil de Cádiz y San Fernando, Policía de Jerez y de San Fernando, al servicio de correo de Ubrique y después a la ciudadanía en general de Ubrique, en entregas ocasionales aquí y después los puntos de regreso. Es decir que, como veis detrás, ha habido mucho. En el informe que publicaremos saldrán también los proveedores que han cedido el material, eso está los todo donantes, recogido, pero claro. Y quien quiera más información vamos a colgar, aparte de la animación, el PDF donde explicamos un poco todas las donaciones, el material y lo que se ha hecho con él y dónde ha ido.
y terminamos esto mañana viernes, ¿no, Mari Carmen? Es como un punto y seguido, ¿no? Un punto y aparte, digamos, bueno, que a expensas de cómo evoluciona el virus, ¿no? Aquí es que me parece que también he juntado un poquito fantástico de la muerte. Entonces creemos que esto ya estamos en otra fase. Sí. Primero fue la fase del agobio y de la ilusión de Xandar, después fue la de cómo organizarnos, cómo hacerlo mejor, cómo rendir al máximo. Esto ahora ya se ha enfriado porque gracias a Dios la cosa está más tranquila y ahora empiezan a llegar ya quien viene a comprar. Claro. Quien ha entendido que las mascarillas ya forman parte de nuestra vestimenta y que hay que buscárselas con el traje. Entonces, ahí ya hay ideas de, hombre, cerrar lo que es la parte altruista, que es como hemos estado, y empezar a lo mejor una faceta en la que pudiera ser una vía de trabajo para alguna gente. Creo que es un momento, Ubrique perdió hace muchos años el tren del turismo, porque como teníamos la petaca, pues nos sobraba todo. Entonces yo creo que también tendría que haber ahora una reconversión de en algunos aspectos de la industria de Ubrique, y a lo mejor en ese momento la alcaldesa tiene que saber más que eso. Bueno. En esta reconversión sí que hay varias empresas que ya están haciendo mascarillas, que están intentando homologarse y demás, ¿no? Pero ¿estáis pensando en hacer algún plan o en elaborar algún tipo? Porque ahí esta semana sabíamos que aprobabais también un apoyo económico importante en el presupuesto por el tema del COVID, para reducir un poco el impacto. ¿Cómo vais a plantear un poco, ¿no? Bueno, pues de cara al futuro? Yo creo, Javier, que, bueno, y bien lo sabemos, que la línea de trabajo siempre ha sido la del contacto, la comunicación directa, para ir viendo las oportunidades que pudiéramos explotar, incluso las debilidades, ¿no? Para ir haciendo que fueran menores y capaces de afrontarlas. Entiendo que ahora el ayuntamiento tiene que aprovechar lo que siempre ha hecho también, especialmente el centro tecnológico, que nos ha servido siempre de punto de encuentro, de debate, con esa mesa también de la marroquinería, con reuniones específicas que las hemos tenido también durante este estado de alarma, y hemos tenido que ir viendo esos momentos que se iban produciendo, y ahora ya de cara, de una manera más sosegada, como estamos diciendo, es otra etapa en la que nos permite al menos mirar un poco a los 2 días siquiera, porque hemos vivido, yo de verdad, que mirabas al segundo siguiente, porque no eras capaz de poder terminar de resolver un problema y estar en el siguiente, ¿no? Entonces ahora yo creo que y teniendo también ejemplos, ¿no? Tú bien lo has dicho, hay empresas que ya dijeron, mira, nos interesa meternos en la comercialización de mascarillas, y ya están en ello y están fabricando y vendiendo mascarillas, y yo creo que hay una oportunidad para el sector, que es verdad que todavía es quizá difícil de evaluar los efectos del COVID-19 en el mercado nuestro, porque Ubrique, como hemos dicho, llegó el COVID-19 con un pedido, digamos, realizado por marca, que se paralizó y ahora mismo están pues siguiendo produciendo para cumplir con ello, y no sabemos si la recuperación también de otros lugares por donde empezaba este virus, si su recuperación también va a permitir la renovación, ¿no? de la producción y de pedidos. Pero creo que después de demostrar que hay una necesidad, y yo creo que también es algo que deberíamos dar una vuelta más allá de lo empresarial, incluso por lo social y la necesidad. Esto va a seguir llegando al resto de países que no hayan tenido la ecuación todavía de esa infección, pero va a llegar porque es una pandemia mundial, y ahí hay una oportunidad y unas necesidades que bien sabemos que van a ser de un volumen considerable que hay que cubrir, por lo cual el sector está plenamente preparado por sí en diversificación de su propia actividad, o incluso en una caída radical de la producción del artículo de piel pueda tener una salida, y eso lo vamos a hacer en conjunto, tener una reunión de nuevo, un encuentro de evaluación, y desde luego el ayuntamiento ahí estará, como siempre, de manera indirecta, apoyando hasta donde podamos. Ahí tiraremos de los presupuestos municipales y también si hará falta para determinadas cuestiones, y sin duda yo creo que es algo que debemos de darle una vuelta y aprovecharlo, más conociendo también la cifra. Uno de los temas que más impide, ¿no?, poder mirar a medio y largo plazo, ¿no? Porque hemos hablado en alguna conversación privada que esto ha sido como una montaña rusa, que lo mismo estabas arriba a nivel de emociones, de ánimo, de energía, lo mismo nos pegaba un batacazo, una información o un acontecimiento, ¿no? Quizás es ahora la fase, ¿no?, reflexionar un poco juntos y poder ir tomando decisiones de cara a medio plazo, ¿no? Que así es. Pero yo creo que este de compa hay que marcarlo bien. Claro. Me explico.
que tampoco podemos dejar a ver cómo pasan los acontecimientos. Creo que tenemos que ser creativos. Es un momento histórico el que estamos viviendo y en este momento hay que echar toda la imaginación posible al poder y los efectos, porque mira, los efectos indirectos, 414 desempleados que en un mes, y yo espero que en el próximo sea, espero que sea el dato más crítico, digamos, y es de una dureza incalculable por las de familias. Yo creo que podríamos ver y analizar ese sector, lo que estamos diciendo, esos matices y el tiempo que todavía nos queda por vivir y incluso que no sabemos el cómo. Entonces, como dice Marica, no es dejar que, no, hay que abordarlo desde ya y ahora sí hay un poquito de, hay experiencia ya, este centro tecnológico donde estamos, hay una experiencia ya en cuanto a esos artículos, por ejemplo, sanitarios, empresas que se han lanzado con carácter ya individual. Y tenemos, ya sabemos un poco cómo funcionan las cosas, la atención que habéis vivido, porque yo lo decía, nosotros poníamos, bueno, pues venga, los mayores de 65, los usuarios de dependencia, por los paseos de los menores, pero vosotros en los inicios, que yo creo que por eso decía que hay que analizar y digerir, yo creo que todavía tengo en mi estómago mucha digestión por hacer, no me ha dado tiempo y a esto hay que darle una vuelta en todo lo que hemos vivido y en muchos aspectos y de diversidad, bueno, en fin, que hay que madurarlo, pero lo decía al principio también la gente cuando todo el mundo decía una mascarilla, pero vamos a decir, tú tienes que estar en tu casa. ¿Usted por qué pide una mascarilla? Que aquí eran también, por decir, una atención directa a nosotros. Y eran los momentos en los que era el confinamiento absoluto y usted no debe de salir de su casa. No necesita la mascarilla. Y usted explica, dirigiendo esa producción a los sanitarios, haciendo exactamente de barrera de fuego para todos los que estaban más expuestos y de uriqueños que estaban, como tú lo has dicho, es que es verdad, hay de uriqueños por todos lados, y médicos, enfermeros, auxiliares. Yo no lo sabía hasta de verdad. Que lo que sí me parece a mí que la ciudadanía tenemos que entender que la primera defensa que tenemos no es una mascarilla, es nuestra postura, nuestro comportamiento. Y eso no lo terminamos de entender, preferimos coger un objeto, ponérnoslo y entonces ya estoy salva. No, vamos a guardar estos 2 metros y algo que tenemos y esto sí nos va a salvar, ¿no? Entonces yo creo que también hace falta mucha educación ciudadana. De todas formas, y por terminar, ir cerrando, ¿no? De cara al futuro y mandar un mensaje, a mí me parece que dentro de lo negativo estamos en uno de los países con mayor calidad de vida del mundo. Ubrique está haciendo las cosas y yo que he tenido la suerte de viajar y marcarme hasta en algunos mismos países, aunque no en el mismo momento, sabemos las condiciones laborales, de higiene, de salud, de sanidad que hay en otros países. Yo creo que tenemos un momento y que deberíamos aprovechar, ¿no? Para unirnos, como se ha demostrado con el proyecto colaborativo, para sacar partido económico y poder rescatar a la gente del paro, porque creo que las condiciones que se dan aquí son oportunas para poder aprovechar de lo negativo que está generando el virus y sacar algún tipo de rendimiento y poder rescatar a esa gente del paro, ¿no? Es decir, yo creo que la voluntad que han demostrado ciertas empresas al abrir sus instalaciones, ¿no? Operarios que han ido sin cobrar esa capacidad de esfuerzo y de trabajo, de creatividad, porque las primeras semanas viendo distintos modelos, opciones y demás, yo creo que es la hora de canalizarlo juntos y de intentar buscar por ahí una salida para todas esas familias, ¿no? Mandar yo por lo menos desde aquí, y ahora vosotros mandáis vuestro, creo que el mensaje es que no sabemos hacia dónde, pero sí que vamos a apostar por trabajar juntos y por intentar buscar algún tipo de camino que nos permita salir de este pozo en el que se van a ver muchas familias ahora metidas, ¿no? Así. Bueno, yo lo comparto plenamente, que lo veamos y analicemos. Ahora es salud, y salud no es solo la física, sino la mental. La mental te la aporta tu seguridad laboral, tu tranquilidad de cobertura familiar, en fin, sabemos lo que supone y creo que merece la pena. Y Javier, yo lo digo muchas veces, en menos de 10 días de un estado de alarma, Ubrique ofrecía su capacidad productiva a un gobierno para hacer, es decir, que dice mucho. Entonces, capacidad hay. Y cuando decimos capacidad, sabemos de talento, de inquietud, que la gente de Ubrique suele tener el innovar, el emprender, y eso hay que aprovecharlo después de esta experiencia más, no dejarlo que se enfríe para poder ir ya planificar. A veces llega un momento en que se pueda uno medio prever algo, pero creo que es el momento de hacerlo sosegado y con vista, como tú dices, si ya luego esa salud va a repercutir en el trabajo de nuestra gente, pues no hay
mucho más que Mucho decir, más. sino que manos a la obra y vamos a ello, ¿no? Yo decir, bueno, tenía que terminar la alcaldesa, pero No, bueno, que me habéis dejado, será por no. edad. No. Que decir solamente que hay que poner en valor el pueblo de Ubrique, el voluntariado, la disponibilidad, la solidaridad, porque aquí se ha visto que ha sobrado gente para trabajar. Eso es muy difícil de decir de otros sitios, ¿no? Yo creo que a todos los sitios, dos cosas a poner en valor. Hasta los rincones que ha llegado Ubrique a través de lo que estaba haciendo y el voluntariado que se ha ofrecido, ¿no? Yo creo que eso es algo que no lo tienen todos los pueblos, ¿no? No. Sobre todo en un momento en el que la gente tenía miedo de ir a trabajar, tenía miedo de salir a la calle y había un grupo de 100 personas que desde el primer día Digo. se han expuesto, han salido de su casa y han ido a trabajar en el mismo horario Muchas que si horas, estuviesen cobrando, con lo muchas cual horas. yo creo que la última palabra tiene que ser de agradecimiento Hombre, para sin esas duda. 100 personas que han estado aportando su granito de arena para que otros, a su Sí. vez, como son los sanitarios o el público de riesgo, pudiera ir a ejercer el suyo en las mejores condiciones posibles. Así que Sí, que el agradecimiento creo que es lo propio a los voluntarios, a las empresas, a vosotros también, ¿eh? Por lo menos de mi parte que no tengáis dudas y es verdad que es un proyecto que nos ha puesto en valor todo lo que tenemos. Total, yo no sé por qué tomas la palabra, sino que ha dicho para agradecer, No. eso que yo me apunto al agradecimiento y ya está, porque le voy a dar la razón a Mari Carmen. Mari Carmen, di algo, por favor. Te lo Bueno, pido. que estamos en un pueblo creativo porque nos han dado montones de ideas, pero no teníamos dinero para